Saludos y buenas noches. Un fuerte abrazo. Aquí estamos listos para el programa de esta noche. 8 y 6, sabadito 7 de junio. Y bueno, hemos estado reflexionando un poco lo que hemos encontrado este sábado, ¿qué sería? Este primer fin de semana de junio. Sí, Ven cómo empezó el primer fin de semana de junio. Complicado. Eh, pero yo creo que debe de ponernos a funcionar nuestro cerebrito para encontrar formas de cómo reconstruir lo que se está deconstruyendo o destruyendo. Eso es lo que hay que ponernos a pensar. Vamos a tratar de ponerle un poco de sentido a esa plática y ahora vamos a aprovechar, porque ahora tenemos una invitada especial. Por primera vez va a estar en el programa y sin duda alguna va a ser una excelente plática. Quiero darles la bienvenida, pedirles que nos regalen su like, que nos ayuden a compartir este contenido y por supuesto que participen de esta plática. Traten de ser constructivos, traten de aportar, de preguntar, pero de manera constructiva, en clave constructiva, porque ya muchos están destruyendo cosas. Entonces, aportemos un poco a construir, a armar nuevamente, a reestructurar las cosas, a ponerle una vista que va más allá de este enfoque de debilitar y destartalar todo. Vamos a ver si lo podemos hacer. Quiero darle la bienvenida a la diputada Cecia Rivas, que está con nosotros, diputada suplente de Vamos. Antes que empezáramos, yo le preguntaba qué tanto ha crecido su nivel de tolerancia, porque estar en esa asamblea sí que quiere ganar. Cecia, buenas noches. Gracias por hacer espacio de compartir con nosotros este sábado. Y mira, buen momento porque todo lo que está pasando aquí es impresionante. Buenas noches. buenas noches, Franklin. Buenas noches a todos los que están sintonizando. Sin duda ha sido un día especial, un día caótico con toda la situación que está pasando a nivel político en el país y casi que en la región, Franklin, porque justo hoy también sabíamos de un atentado a un candidato presidencial en Colombia. Entonces, se ve que lo que menos hay es tolerancia, lo que menos hay es una madurez política para poder hacer la función pública, digámoslo así, y también con las personas, llámese fanáticos o también otras gentes que lo que buscan es dañar a otros. Así es que el llamado es a que seamos humanos, a que en medio de esta tormenta podamos tener calma. Y como usted lo decía, y me encantó que lo dijera Franklin, el momento de construir, porque nuestro país está haciendo, ya teníamos una democracia frágil, una democracia débil, pero con este gobierno esa democracia se vino a desmantelar y esos pedazos que están cayendo poco a poco y a veces acelerados, nos va a tocar a nosotros construirlo. Tremendo trabajo que va a quedar después. Nos Así vamos a es. tener que poner a buscar una pala, una piocha y a saber Todo. cuántos años va a pasar el país reconstruyendo esto, ¿verdad? Así es. Al final debemos entender todos los salvadoreños que tenemos una responsabilidad en esto. Yo me niego a aceptar que todo está perdido. Me niego Sí, a aceptar que la única opción es salir del país. No debe ser así. Ningún gobernante debe de creerse Dios, ningún gobernante debe actuar como Dios. En un país donde somos la gran mayoría, ahí sí, somos la gran mayoría los que somos personas de fe, llámese cristianos, llámese católicos, incluso mucha gente que no tienen una fe determinada, pero sí tienen principios. Entonces, sí, todos esos que tenemos principios, debemos entender que este es un llamado a, a entender que el país no se puede ir así, que no podemos someternos a aceptar la voluntad de una persona que ha demostrado que su único interés es el poder y que hará todo lo que esté en sus manos para mantenerse ahí. sí. Que ahora está bastante claro. Y esta introducción que hacíamos, la verdad es que también uno, es cierto, Cecilia, lo que tú dices, que hay que ver el bosque y francamente
uno ve y hay en realidad un nivel de tensión por todos lados. Ahora estaba viendo Los Ángeles, Sí, en también. varios estados de Estados Unidos, el, el ICE anda pero salvaje, eh, y la gente está empezando a reaccionar ya de manera violenta. O sea, ahí vi unas imágenes agarrando piedras y tirándoselos a los vehículos de los agentes de migración, ciudadanos estadounidenses siguiéndolos. O sea, ahí se mira una cosa violenta también. Y con esto que Exacto. está sucediendo, la verdad es que también este fenómeno de Trump le mete también una cierta dosis de irracionalidad a la política, ¿verdad? Yo francamente creo que todo eso también inyecta la locura que está ganándole la batalla al mundo. Y usted lo ha dicho muy bien, es una locura. O sea, uno no puede creer que alguien que tiene una posición tan poderosa, ¿no? Y que tiene la oportunidad para hacer el bien, que tiene los recursos para hacerlo, verlo actuar de una forma inmadura y una forma totalmente de abuso. Volvemos a lo mismo, son personas que se creen dioses, son personas que pretenden que todos los demás estén bajo ellos, cuando nosotros en realidad decimos, los que somos cristianos hemos tenido el mayor ejemplo del mejor líder que ha existido en el mundo, que es el Señor Jesucristo. Y es el que vino a servir, es el que vino a lavar los pies de sus discípulos, es el que vino a ponerse de último, no de primero. Pero lamentablemente vemos como gobernantes llenos de soberbia, llenos de orgullo y prepotencia, como es Trump y como es el que tenemos aquí también, vemos cómo lamentablemente siguen avanzando, pero en la dirección equivocada, en una dirección equivocada que lo que trae es dolor, muerte, tragedia y sobre todo una vulneración de derechos humanos, que es lo que hemos visto allá en Estados Unidos, igual que aquí. Sin duda. Hemos visto cómo se ha criminalizado el tema de los migrantes y es lamentable porque, y ahí nuestra solidaridad con nuestros hermanos salvadoreños, de verdad, ni aún Franklin, con todo esto que está pasando en Estados Unidos, no hemos visto que vengan así increíblemente un montón de salvadoreños que estén viniendo, regresándose al país, no lo están haciendo. Lo que están haciendo es escondiéndose, es viendo cómo pueden hacer, trabajando aún con aquellos buenos empleadores, buenos patrones que les están ayudando, otros siguiendo con sus negocios. Pero es lamentable de verdad que tengan que estar sufriendo en un país que no los quiere y en un país que el discurso es que aquí es el mejor del mundo, que aquí hay oportunidades, pero nuestros hermanos salvadoreños del exterior, la diáspora sabe que aquí es para venir una semana, 2 semanas, exagerando un mes, No. los 2 meses de vacaciones, pero de ahí para venir a vivir no lo van a hacer. Y ellos lo han dicho, ellos lo saben. Entonces, es lamentable lo que está pasando. Y otra vez es un tema de humanidad, donde la maldad pareciera que va avanzando y ahí es donde debemos recordar que es donde los buenos debemos de actuar. Si bien uno diría, no hay buenos ni siquiera uno, como dice la Biblia. No, pero sí habemos No, gente que sí hay. distinguimos, así es, que distinguimos lo bueno de lo malo. De verdad que duele cuando pasan cosas injustas y la gente todavía justifica esas acciones cuando no debe de ser así. Bueno, vamos a ver. Vamos. Entiendo que ustedes eh, evalúan esto, ¿verdad? Y no sé si nos vas a compartir una opinión personal o una opinión como instituto, porque me interesa saber. Digamos, cerramos junio en una, ¿cómo se llama? Montaña rusa, que viene desde enero para acá, en una situación caótica, de ataque, es una cosa de estira y encoge político bien complicado. Cada vez arreciando más la actitud violenta, la amenaza, el uso de la fuerza política. Yo he dicho en algunos momentos que se olvida que estamos en planos civilizados y lo que se ve es a políticos cavernícolas, ¿verdad? Sacando el garrote y empezando a atacar. Entonces,
Quisiera saber cuál es la evaluación que han hecho ustedes del cierre de junio, tomando en cuenta que no es solo un mes, sino que cierra un año político, y cómo abre ahora este ejercicio su séptimo año. ¿Cómo está el entorno político? Primero, ¿cuál es la condición política que se ve con todo esto? Ya hay varios capturados, ya hasta en la cuenta perdimos ya. Y ahora el doctor Anaya, ¿verdad? Así es. Cuando uno ve hacia atrás y, y uno dice, híjole, este es el único presidente que tuvo en sus manos la oportunidad de oro, la oportunidad de oro, pero es como el mago de la lámpara maravilloso, cuando pudo, cuando tenía un deseo, ¿no? Y en lugar de pedir para su pueblo, pareciera que él lo que pidió nada más es poder, y ese poder que lo ha usado prevaleciéndose de su cargo para tener más dinero, para que que su familia tenga más dinero, que sus amigos sean hoy los nuevos millonarios, que muchos de sus colegas, ministros, diputados, también antes que solo ellos saben cómo hacían en su día a día y qué es lo que tenían, y hoy vemos que tienen apartamentos de lujo, les dan préstamos en el banco hipotecario millonarios y ahí vemos. Entonces podemos decir que a 6 años concluidos de este gobierno, si lo pudiera decir en una frase, es abuso de poder. Un abuso de poder donde no le ha importado ir en contra del principio de legalidad, ir en contra de la Constitución, ya lo sabemos desde que se reeligió, desde el 1 de mayo. Bueno, si nos vamos, Franklin, hasta atrás, podemos verlo desde el 9 de febrero, Sí. que irrumpió en la Asamblea Legislativa. Esa fue la primera señal y yo no olvido ese día, lo tengo tan presente, Frank, pero tan presente. Estábamos con Claudia justo en la sede del partido, porque estábamos haciendo unas planificaciones, y cuando vimos eso, en mi vida yo había pensado, ¿dónde están los pasaportes? ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi niña? Y aquí nos va a tocar salir corriendo. O sea, en ese momento fue tan feo, ¿verdad? Porque era como el de la película, ¿no? El tráiler que dice esto es lo que viene. Sí. Entonces, no olvido ese día. De ahí viene el 1 de mayo, donde lamentablemente pudimos ver cómo quita al fiscal, impone a un fiscal a su medida, quita a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aunque dice que renunciaron, pero ya sabemos que en este gobierno no hay ni desalojos voluntarios ni renuncias voluntarias, esa es mentira. Y lo que hay sí son amenazas. Entonces, podemos ver cómo esto, al ver hacia atrás, vemos ese avance que él ha hecho hacia concentrar poder, y en medio de esa hambre de poder que tiene, que parece insaciable, es ahí donde vemos el abuso de poder en todos los niveles, en todos los niveles. Y es lamentable porque se bajó a la gente, se bajó a la gente que le creyó. Yo sí creo que hay mucha gente que ya abrió los ojos, sí creo que hay mucha gente que ya no le cree, ¿verdad? Nada, y pues claro, las encuestas de él siempre van a decir lo mejor, y aunque cite la encuesta de la prensa gráfica, sale bien en la seguridad, y eso ya todos lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué pasa en el tema? ¿Para cuándo la economía? ¿Para cuándo las pensiones? ¿Para cuándo una salud digna? ¿Para cuándo el tema de educación? Que si bien está hoy con lo de las dos escuelas, no es que uno quiera que le vaya mal, porque en realidad uno quisiera que las cosas se hicieran bien, porque amamos este país, porque amamos a la gente. Pero en realidad todo lo que ellos tocan lo arruinan, todo lo que ellos llegan se arruina. Y le voy a poner un ejemplo con esto, Frankie, que de primera mano conozco. En la Asamblea Legislativa, cuando su servidora ingresó allá en el 2021, eh, como colaboradora jurídica del equipo de fracción con la diputada Claudia Ortiz, llegamos
Y en el área de la asamblea habían 5 cafeterías. Allí habían 2 comedores, como digamos, de comida a la vista con mucha diversidad. Ujú. Había uno que era como de comida más saludable y había otro como que era tiendita y el otro también era comedor. Uno a uno lo fueron quitando, lo sacaron, lo sacaron, lo sacaron. Pusieron ellos, oiga, ¿cómo se llamaba? La nueva cafetería. Entonces, la nueva cafetería quebró, se tuvo que ir porque ni siquiera los empleados de ellos llegaban a comer ahí. Entonces, al final, hoy ya construyeron una bonita y todo, pero igual, o sea, no se ve que todo el mundo ve ahí porque en realidad en los alrededores es más barato, en la comida es más rica y muchas cosas, pero lo que voy es lamentable que hasta en esas cosas, que alguien podría decir que insignificante, Caso. no, ajá, pero es ahí vamos, si son incapaces de administrar algo pequeño, ahora vemos cómo están administrando algo tan grande como es el gran compromiso de Sí. dirigir una nación. Y ahí es donde podemos ver hacia atrás y decirle que han sido un año de abuso de poder, de excusas, de echarle la culpa a todos menos ellos, ¿verdad? Un año en donde hemos visto cómo le ha cobrado factura al salvadoreño tener gente incompetente que dirige los ministerios. Y voy a poner de ejemplo obras públicas y voy a poner de ejemplo el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es una vergüenza. Sí. Ningún país en el mundo le ha pasado como nos ha pasado aquí en El Salvador, de tener ministros incompetentes, no calificados y que por culpa de ellos hemos tenido consecuencias. Ejemplo, los chorros, con el caso de obras públicas, ejemplo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el tema de ahorita del gusano barrenador que se ha salido de control, también es culpa de ellos. Y es culpa de ellos toda la situación que hay a nivel de agricultura y ganadería. Se han acabado a la gente. Y ya no digamos el tema de las alcaldías, Franklin, porque ahí toda la gente sabe cómo están, cómo ellos han desmantelado todas las alcaldías y que su fin es desaparecerlas, es quitarlas. Entonces, vemos esa situación como hablábamos antes, en economía no se ha hecho nada, se ha prometido mucho, pero no se ha hecho nada. Y vemos cómo han habido, lo que han habido también son fracasos, el Bitcoin, y es lamentable que todavía sigan insistiendo en seguir comprando, porque hace una semana estaban comprando más Bitcoin. Entonces vemos cómo esa situación en nada abona a El Salvador. Y es ahí donde el llamado es a que el gobierno pueda asumir su responsabilidad y dejar de culpar a otros. Al final, tan culpables son ellos como los gobiernos anteriores. Además, si ellos son los mismos de siempre, perdonen, pero yo sí se los digo, o sea, si ahí están los que vienen de arena, los que vienen del frente, y al final uno dice, ¿y qué cambió? ¿Cuál es el cambio de la gente? Al final no es posible que se haya retrocedido tanto. Eso sin tocar el tema de la democracia, ¿verdad? El tema de los derechos humanos, que es un total retroceso, es una aniquilación a los derechos humanos. Los han desaparecido, así también con todos los temas de las personas vulnerables, de las personas con discapacidad, el tema de mujeres, todo el tema de desaparecidos igual, todas esas situaciones lamentablemente el gobierno no ha hecho. Ellos han trabajado, pero para centralizar más poder. 7 años, arranca 7 años y básicamente yo estoy de acuerdo en eso. Sigue manteniendo un único tema en el que todavía se enrolla y se envuelve, que es el tema de las pandillas, con todos los matices que tiene, porque el pacto con pandillas, la Exacto, liberación del Croc, la liberación del exacto. Charlie, la liberación del otro, que se menciona a este señor de Carlos Marroquín, al otro señor, al diputado no me acuerdo cómo se llama, a Denis Denis Salinas, creo Salinas, sí, al también se le suplente de menciona. Suez y Callejas, al mismo Ciris Luna, que hay acusaciones montadas por la fiscalía allá en Estados Unidos. Es, Exacto.
Es una cosa tremenda. Se habla de, a partir de todo lo que se conoció, de el mercado Cuscatlán en manos de las pandillas. Bueno, si nosotros vemos esta condición y los números de Bukele empiezan, porque de lo contrario yo francamente no vería así. O sea, uno dice, si Bukele estuviera bien ponderado, si Bukele estuviera con números holgados, con una popularidad fuerte, conectado con la gente, no tendríamos que ver a un Bukele persiguiendo gente, apresando defensores de derechos humanos, apresando a voces críticas, tomando una actitud, como usted lo decía, de persecución, de amenaza, de venganza. No lo veríamos así. Así Entonces, es. ¿qué es lo que está provocando este nuevo comportamiento en Bukele desde la lectura que ustedes han hecho? Porque no vemos a un Bukele, no vemos al mismo Bukele de hace 3 años, Así ni es. de hace un año. O sea, el Bukele de hoy, simple y sencillamente, como dicen, se le ha caído la careta de demócrata y ahora está mostrando su verdadero rostro, un rostro con un pensamiento autoritario, algunos le llaman un formato de caquistocracia, autocracia. Entonces, aquí hay un modelo distinto. ¿Qué tipo de Bukele es el que estamos viendo ahora y por qué está apareciendo hoy desde su lógica? Eh, Se dice que el poder cambia a las personas, pero yo creo que, como otros también lo dicen, es el poder simplemente refleja a la persona que siempre ha sido. Y yo creo que él se había aguantado mucho por ser quien es y porque esa prepotencia no es nueva. Lo vimos en pandemia, esos despidiendo, exigiendo a través de Twitter, despidiendo a las doctoras, si usted lo recuerda, el Seguro Social, cuando fue la tragedia de la Alianza. Sí, Lo hemos visto esa matonería, lo hemos visto como cual tirano, porque la verdad no se le puede hablar de otra forma, porque al final como usted lo dijo, se le cayó la cara, se le cayó la careta, ya lo bueno de esto, lo único bueno, es que la gente ya se está dando cuenta, la gente afuera, ujú, mucha gente todavía que no creía que sus comportamientos autoritarios, que no creía cómo vulneraba derechos y cómo concentraba el poder, a pesar de toda esa narrativa instalada que viene desde el día uno, de que él ganó desde antes, desde su campaña, a ujú. pesar de tener TikTokers, influencers, gente que viene todos los días a este país para hablar maravillas de él y que se le paga por eso. Y lamentablemente vemos que, yo siempre lo he dicho, una cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que él ¿Qué hace. pasa? Y yo me Sí, quedo con lo que él hace, no con lo que él dice, porque él puede decir cualquier cosa, ¿verdad? Hasta puede decir que Dios le habló, bueno, ya lo dijo una vez, entonces solo el Señor sabe si de verdad lo dijo o a saber cuál Dios le dijo eso, porque pareciera que en el Dios que yo creo que es un Dios de verdad y un Dios de justicia que se llama Jesucristo, no creo yo que sea, porque entonces eh, la Biblia, y por aquí la tengo, la Biblia, esta Biblia dice que Dios aborrece la mentira, aborrece a quienes derraman sangre inocente, aborrece al que es testigo falso. Y él ha hecho como una política pública el mentir, el ujú. provocar miedo. Y es ahí donde vemos que simplemente la gente ya abrió los ojos. Él les pidió que no los abrieran, pero la gente ya abrió los ojos. Y es ahí donde vemos que la situación de ahorita, ese tema ya que pareciera, como decía la abuelita, patas ¿cómo es? Ya son patadas de ahogado, ¿verdad? Él está reaccionando con esto y lo otro. Eso no está bien. De verdad que un gobernante que de verdad merece respeto, merece quedar en la historia, debe ser alguien que venga a unir, debe ser alguien que tenga la capacidad de dialogar, debe de ser alguien que pueda reconocer las diferencias que pueden haber en pensamientos, en expresiones, debe ser alguien que respete la constitución misma, debe ser alguien
que se respete a sí mismo, pero vemos que ni él se respeta porque tenemos tweets del pasado, videos del pasado de lo que él decía y que hoy es completamente otro. Es ahí donde uno puede entender, Franklin, que lo que ha pasado es que la gente ya abrió los ojos y la gente se está dando cuenta de lo que está pasando. Por ejemplo, justo este día, y usted lo decía, detienen al doctor Anaya, que es un abogado constitucionalista, es un señorón, como decimos. Aquellos que somos abogados de que sabemos y amamos el derecho constitucional, él es un referente para nosotros. Entonces es lamentable lo que se está haciendo porque no es que se esté persiguiendo el delito, no, se está persiguiendo de forma abusiva y autoritaria a defensores de derechos humanos, a aquellos también, Franklin, que han denunciado al Estado salvadoreño en todo este contexto. Ahí está Ana Ruth y está el doctor Anay. Vemos Sí, cómo está el abogado, el colega Alejandro sí, y el Enrique. pastor José Ángel. Sí, Entonces, todos ellos estaban, y la gente lo vio, la gente vio que estuvieron en su momento, en el caso de los líderes del bosque, estuvieron haciendo algo que dice la Constitución que es nuestro derecho, que es el poder reunirnos y hacer una protesta de forma pacífica. Lo estaban haciendo. ¿Y cómo es posible? Que les apliquen el régimen de excepción, uno. Y dos, que se vienen a inventar tantas cosas y que por medio de engaño, ahí están los videos, por medio de engaño los apartan del grupo y que al final los detienen. Lo mismo Ana Ruth ha sido férrea, crítica y más que crítica, es una luchadora, defensora de derechos humanos y una luchadora contra la corrupción de este gobierno. Esa es Ana Ruth. Y en el caso, como les decía, del doctor, igual, un crítico no solo de este gobierno, sino también de los anteriores. Y es ahí donde nosotros debemos entender que ese cuento de que el régimen de excepción solo es para las pandillas no es cierto. Y no es cierto desde el momento en que esta administración reconoció el margen de error, que son más de 8,000 personas, más de 8,000 personas inocentes, sin vínculos con pandillas que han estado detenidos y más de 400 muertes bajo la custodia del Estado también, donde hay señales de tortura. Y eso es un crimen, así como uno se indignaba, al menos esta servidora se indignaba cuando fue, y me indigna todavía, cuando fue el asesinato de los trabajadores allá en Opico, que no lo olvidamos, cuando fue el incendio en la Coster, en la 32. Yo no olvido el caso de dos tomaron el hijas, micrófono. así es, yo no olvido el caso de dos hijas de un pastor de Soyapango, a quienes las violaron, las mutilaron y las fueron a dejar a las puertas de la fiscalía. No olvido ese caso. No olvido todos los desaparecidos, que son miles. Y es ahí donde uno se indigna y dice, cada pandillero debe pagar las consecuencias, debe ser condenado y debe estar en la cárcel, no en la calle, no en Guatemala, no siendo trasladado por un funcionario público, no siendo privilegiado y menos con pactos con las pandillas. Y por otro lado, vemos a mujeres, a madres llorando porque sus hijas son violadas en Izalco. Vemos a madres llorando porque el cuerpo de su hijo le fue entregado, ese que era un estudiante de derecho, ese que era parte de un sindicato, ese que era un gran trabajador. Entonces, a ese mismo dolor del que sufre porque fue asesinado por un pandillero, también es el mismo dolor que se sufre cuando es asesinado, violado por un custodio o por un funcionario del gobierno. Crimen es crimen y la gente lo tiene que entender. Y lamentablemente parece que hoy la nueva pandilla, ya sabemos quién es, ¿no? Quiénes nos gobiernan. Es ahí donde uno puede decir que es muy lamentable toda esta situación porque vemos, no sabemos qué va a pasar, como decíamos, Franklin, a un mes esto ha sido increíble en el retroceso, en el tema de derechos humanos, en la persecución a toda voz crítica, con verdad, con pruebas que se le dice al gobierno y que parece que la fiscalía tiene esa lista, ¿no? Para ir
viendo en qué se van, cuál es la excusa o qué hacen. Y es ahí Que le donde nosotros inventan. él inventan, como dijo el doctor Anaya, él dijo, Mm, están haciendo tamales, ¿no? Y tamales y feos y ruines, y de esos que hacen daño, de esos que matan. Entonces, al final podemos ver cómo hay un avance desmedido en contra de eso, y para agregarle viene el tema de la ley de agentes sí, extranjeros, que este día provocaba que la Unión Europea, que la Embajada de España estuvieran diciendo o dando su postura acerca de esta ley, de la cual no están de acuerdo y tienen razón, tienen toda la razón. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que la cooperación internacional, por ejemplo, va a invertir $1 millón, pongámosle, $1 millón en un proyecto, por ejemplo, de personas con discapacidad? Y esto lo hacen como anual, ¿no? Significa que le van a tener que dar al gobierno $300,000 de impuesto. Claro que se deben de enojar. el registro, Cecia, el registro que tiene, digamos, aproximado, que uno saca de datos oficiales, es que en los 5 años de Bukele, en los 5 años, digamos, de Bukele legal, ¿verdad? Dice, Constitucional. Digo esto porque al hecho de entrar a un estado inconstitucional, el cooperante también piensa y repiensa. ¿Sigo o no sigo? ¿Verdad? En el periodo constitucional del gobierno de Bukele, en 5 años, entraron alrededor de 2.000 millones de dólares. Es decir, por año, 400.000 dólares, digamos, ¿verdad? Ese es más o menos lo que entró en esta agenda que ahora está siendo atacada por la ley de agentes extranjeros, que probablemente no va a entrar ya ese dinero. Ahora, eso también en la economía va a golpear, en el empleo va a golpear. Es un poco perverso poner esta ley cuando el país está en una crisis tremenda económica, o sea, doble. exacto. Y mire, y usted ha dado un dato increíble, o sea, porque estamos haciendo cuentas que de cooperación internacional en El Salvador había $1 millón al día, En serio, al día, correcto. al día. ¿Quiénes serán los beneficiados? La gente. El Allá donde país el en gobierno general, no, y donde el gobierno no llega. Sí, ¿cuál sí, es la correcto. cooperación? Ellos hacen escuelas, ellos hacen proyectos de agua, proyectos de educación. Es lamentable esta situación. Y es Mm. lamentable porque incluso ni dictaduras declaradas y reconocidas en toda Latinoamérica se han atrevido a tanto. Pero esto contrasta, Franklin, con los beneficios o los privilegios que se le dan a grandes inversionistas, por ejemplo, allá en el centro histórico, que no declaran impuestos, a esos que van a hacer grandes edificios, que solo van a tener acceso quizás los diputados, ¿verdad? O los ministros de él. Entonces, vemos cómo está esa contradicción y que al final, en este entorno donde se está revolviendo el agua y que al final es el salvadoreño el que paga los platos rotos de sus gobernantes, el que la está pasando mal. Y un ejemplo, Franklin, solo en el tema por haberse quitado el programa de USAID aquí en El Salvador, se perdieron 55,000 empleos. Sí, sí. 55,000 empleos. Y ya no digamos si es con el tema de la cooperación internacional, que es muy grave, es muy grave. Lo que menos le conviene a los salvadoreños es que las embajadas se vayan, su cooperación se vaya, su ayuda se vaya. Al final no queremos eso. Al final queremos que al salvadoreño le vaya bien, pero estamos viendo que tenemos a alguien que prefiere su ego, que prefiere su orgullo y quedarse con su soberbia, que reconocer los errores que ha cometido y querer rectificarlos, porque se ve que no hay ninguna intención de querer hacerlo. No hay ni una gota de humildad en él. Y humildad, ya se dice, es la capacidad de todo ser humano de reconocer sus fortalezas y sus debilidades y actuar a partir de ellas. Y es ahí Ahora, que no este vemos claro. momento, este momento, Cecia, usted planteaba tres momentos, o dos creo, Uh -huh. dos. El 9F,
el 1 de mayo, cuando le dan en la nuca a los magistrados de la corte y al fiscal. Y Bukele pone a sus empleados, digamos, ¿verdad? Que le van a hacer la plana tal como a él le gusta. Le van a coser un traje a su medida, digamos. Así es. Eh, pero está un tercero, que es la operación de la inconstitucionalidad cuando él se reelige. Eso fue otro golpe durísimo. Así Y yo es. creería que esto que está sucediendo ahora con la ley de agentes extranjeros y esta operación de ir ya de manera abierta, ¿verdad? Instrumentalizando el aparato de justicia. Me refiero al aparato jueces, fiscalía, abogados, policía, porque ya todo opera alineado a los propósitos de aferrarse y sostenerse en el cargo. Ese es más o menos lo que se ha analizado, digamos, por una serie de actores. ¿Qué es lo que proyecta ya a esta altura, tomando en cuenta, y para ser justos, digamos, aquí se habla de socorro jurídico, que está siendo perseguido? Hemos visto videos donde unas motos con policías andan ahí merodeando frente a la casa de Ingrid Escobar. Eh, Unidec, que Ibaña y el abogado Rudy. Rudy Joya tuvieron que exiliarse a la fuerza en Europa. Pero Fidel Zavala, Sí, que tuvo la valentía de dar un testimonio tan delicado y nadie en materia de justicia lo escuchó y por el contrario lo metieron preso otra vez. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué futuro tiene un país que llega a este nivel? Porque muchos lo comparan ya con ejercicios mucho más consolidados de autoritarismo y de dictaduras. A esta altura, ya ustedes viendo políticamente lo que tenemos, ¿a qué nos estamos en realidad teniendo? ¿Será que vamos a encontrar puertas abiertas de los países que creen en marcos democráticos? ¿Será que vamos a encontrar puertas abiertas de la cooperación? ¿Será que vamos a encontrar puertas abiertas de empresarios con economías sanas que quieran venir al país? O sea, ¿a qué le estamos apostando ya? totalmente. Es lamentable porque uno puede ver dictaduras como Venezuela, que a diferencia de El Salvador, allá sí hay recursos. Allá sí hay una forma de poder salir adelante, quieras o no, mantener, por lo menos ellos, mantenerse ellos, ¿verdad? En su calidad de vida, pero aquí es diferente. Aquí es diferente. Lamentablemente nosotros, no solo en este gobierno, sino todos los gobiernos, ha habido una cultura más no de aprovechar lo nuestro, ¿no? No de aprovechar nuestros recursos, no de aprovechar nuestras tierras, no de fomentar, por ejemplo, es increíble cómo hace años nosotros fuimos el mejor exportador de café y productor de café. Y hoy podríamos ver que casi que quienes están haciendo café, a excepción del presidente, ¿no? Se la Y ven pues que como cuesta y ya, arriba. ya con piquete, dice la gente. Y ya con Piquete, por el que es que ese era especial el que mandó a Panamá, Sí. ¿verdad? Ese era especial. De seguro debía algún favor por el tema de Acobi también, ¿verdad? Ahí vamos a dejar en el aire porque solo ellos sabrán en realidad qué es lo que pasó ahí. Y es lamentable porque en el discurso donde en realidad no dijo nada, sino que repitió, es el refrito de todos los refritos, de ahí. Y de verdad que provoca hasta empacho en la gente el tema de estar hablando de lo mismo y al final podemos ver que incluso él dice, no importa que me llamen dictador, es que es un dictador, ya él quería que me llamen o no, lo mismo dijo Maduro, lo mismo dijo Chávez, lo mismo dijo Daniel Ortega, entonces a nosotros no nos sorprende, ¿verdad? Si él quiere llamarse el mejor filósofo del mundo, ¿verdad? O el rey o como quiera llamarse, pero en realidad quienes estamos pagando los platos rotos somos nosotros. Y a pesar, y aquí quiero ya entrar en el punto que hablábamos, que pensábamos, ¿no? O qué es el panorama de vamos, sin duda, es un momento incierto, es un momento oscuro, si lo decimos así. Es un momento que cualquiera diría, salgamos corriendo,
¿verdad? Esa es como la primera opción, porque uno dice, aquí no se ve claro qué va a pasar, no se ve claro un mañana, pero yo no, yo, yo de verdad no creo en esas encuestas de él, ¿verdad? Pagadas por él, en donde se dice que toda la gente está con él porque no uno lo ve en la calle, uno lo ve en territorio. En su Que comportamiento. así es y en su comportamiento. Entonces, ¿qué está haciendo Vamos ahorita? Cualquiera podría decir, miren, calladitos, se ven más bonitos, quietitos, mejor. Pero en realidad el miedo paraliza, pero la conciencia social y la esperanza te moviliza. Y Sí, nosotros en Vamos, si algo tenemos es conciencia social. Y si algo tenemos es fe y también esperanza. Y es ahí donde nosotros no nos detenemos. Al contrario, seguimos trabajando, seguimos construyendo esa alternativa, ese proyecto de país, porque esto va a caer. Ningún poderoso, ningún que se ha creído la última Coca-Cola del desierto es permanente. También es una persona que puede perder ese poder, ya sea que se haga de forma de elecciones o ya sea que, pues al final no sabemos qué pueda pasar en el sentido de él decir, bueno, yo ya no me voy a reelegir o la verdad, yo renuncio, ¿verdad? Que uno dijera, ay, ojalá, ¿verdad? Que entró en razón y diga, soy inconstitucional y aquí mejor me voy. Pero al final sabemos que eso no va a pasar. Pero nosotros seguimos avanzando, construyendo con la gente, con esa gente que está en el territorio, con miedo, sí, pero también no hay ser humano que no haya tenido miedo. El miedo nos recuerda eso, que somos humanos. Pero al final nosotros hemos entendido que este país vale la pena, que este sí, país vale la pena y que por eso nosotros hemos hecho una promesa a El Salvador y es que vamos a luchar por una vida digna. Y eso sí. parte de construir, de volver a edificar, de volver a construir todo lo que se ha dañado. Y es ahí donde quiero también, Franklin, tener la oportunidad de dejar claro de esa narrativa que ha tenido este gobierno por años de, no, si él se va del gobierno, no, los pandilleros van a salir libres. Esa es una total mentira. Sí. Esa es una total falsedad. Discúlpenme, ¿a quién en la cabeza le puede creer o pensar que una diputada va a querer liberar pandilleros? Uno. Dos, que un nuevo gobierno va a venir a liberar criminales. No, si eso lo está haciendo este gobierno de Nuevas Ideas, ellos están liberando pandilleros. Pero, Eso iba a decir. pero un nuevo proyecto de nación que va claro, que es a construir, que es a transformar esta nación, a transformar su cultura, a transformar cada área. Estamos entendidos que lo que queremos es lo mejor para la gente y con la gente, porque eso es lo otro. Al final hemos entendido que esto no lo podemos hacer solos. Y no estoy hablando de otros partidos políticos porque la gente viene y dice, se van a unir con otros partidos políticos. Gente, es que este no es el momento, ni siquiera sabemos si van a haber elecciones, ni siquiera sabemos tantas cosas, porque ¿qué nos llevan en estos días donde no hay una certeza casi del mañana? Pero sí hay un mañana, pero sí hay esperanza. Y debe ser una bandera, una sola bandera la que nos una, que es, y me encanta lo que dice, porque hoy más que nunca, Franklin, debemos entender, y es Dios, unión, libertad. ¿Qué quiere decir? Fe. Aquí, como Vamos y como secretaria general del partido Vamos, les puedo decir que aunque la gente diga la política y la religión no se deben mezclar, aquí no somos religiosos, somos gente con convicción y gente de principios, pero sobre todo gente que practica la fe. Y hemos entendido y depositado nuestra confianza en Dios, así lo hicimos en las elecciones pasadas, en donde hemos reconocido y le hemos dado la gloria a Dios porque solo con Él pudimos salir de ese que fue una odisea todo el tema de las elecciones pasadas. También para resistir. En este tiempo que debemos de resistir, tenemos que tener fe, algo nos debe motivar.
Vimos cómo Ana Ruth al salir a la audiencia salía con una Biblia y yo lamento de verdad que mucha gente se ponga y se burle de ese tema porque yo digo, entonces no recuerdan cuando vino el presidente de ellos a la Asamblea Legislativa y dice que oró y que Dios le habló, ahí no dicen nada. Entonces es lamentable ese doble discurso hipócrita que tiene el oficialismo. Es lamentable que se vengan a dar golpes de pecho diciendo, amenazando, diciendo ustedes que sacan fotos, ustedes que están amenazando a la gente. Eso es lo más hipócrita que yo puedo ver porque son ellos, sus funcionarios, sus voceros, quienes andan denigrando a la gente, mienten, desinforman y manipulan. Y es así como en medio de toda esta mentira vamos a estar avanzando con la verdad, con la transparencia, con esperanza, pero sobre todo con la gente, construyendo con ellos. ¿Por qué? Porque estos pedazos que están cayendo de una institucionalidad desmantelada, nos va a tocar construirla a todos esos salvadoreños de bien, a todos esos salvadoreños que hemos creído que es aquí donde nuestros hijos deben de crecer, con educación digna, con salud, con tener acceso a la salud, que puedan tener acceso al agua, que no sea un privilegio, que puedan tener acceso a la vivienda, que no sea privilegio, que puedan tener un empleo, que eso no sea un privilegio, que puedan decir la verdad sin miedo. Eso es lo que tenemos que construir. Es ahí hacia donde vamos. No sabemos cuánto esto va a tardar, pero sí estoy segura que este régimen va a caer. Y yo creo que a 7 años de Bukele quedan claro tres cosas. Y después de esto voy a los comentarios de la gente para ir más o menos cerrando. Lo primero es que Bukele no cree en la democracia, ¿ya? Eso está clarísimo. O sea, Bukele no cree. De hecho, sustituyó la democracia. Hay una frase que me gustó que dijo Oscar Martínez, del Faro, el periodista del Faro. Dijo, Bukele acabó con las pandillas, pero a la par también acabó con la democracia. Y eso es carísimo. O sea, ambas cosas son profundas, pero es carísimo. Entonces, Bukele no cree en la democracia. Segundo, el proyecto de Bukele no es el que él presentó hace 7 años. El proyecto de Bukele prácticamente es concentrar el poder de manera absoluta él. Es el proyecto de Bukele. Y ese proyecto, yo francamente no creo que sea el proyecto del país. La gente lo está viendo poco a poco. Y tercero, es que a mí sí me parece que este tema va acompañado de una figura que se vuelve poco a poco más autoritaria. Es decir, como ya la gente deja de creer en mí, ya no me ve como una opción de futuro, ¿verdad? Ya no me ve como alguien que en realidad provoco esperanza hacia el futuro, entonces tengo que hacer lo que camine por la vía del garrote. Y es lo que estamos viendo un poco ahora. ¿Ah? Son cosas muy claras. Y yo creo que en el futuro esto le debe quedar de experiencia a la gente. No pueden entregarle el poder a una sola persona. Eso es una estupidez hacer eso. Porque simple y sencillamente, como tú decías, el poder descompone a la gente. Y Bukele ha terminado, no sé si se descompuso o lo compuso, como ya era. ¿Va? Pero bueno, esto es lo que sucede. Necesitamos un país que en realidad provoque mayores estados de democracia, de Exacto, control, de vigilancia, donde todos podamos ser vigilados y controlados. Pero en exacto. este momento es lo que se sustituyó. Voy a leer comentarios rapidito porque tenemos un montón. Okay. Gracias a todos los que están comentando. Rafael, si quieres voy a leer varios, anotas y luego reaccionas tú. Transporte Fajardo dice, saludos y buenas noches, Mayrita Montiel, buenas noches, Fran, y a toda la audiencia. Buenas noches, Fran, aquí estamos listos, dice Rafa. Mario Mansor, dejando mi like, entrando y poniendo like, por favor. Tenemos un poco más de 200 conectados y menos de 100 likes. No, 105 likes, así que les dejo la tarea. Buenas noches, Fran, saludos desde Los Ángeles. Libertad para Ruth López. El dictador Bukele piensa que la oposición son partidos políticos. La oposición somos civiles, ojo con esto. Libertad para Alejandro, libertad para, no a la minería, sí a la vida.
Libertad para Fidel Zavala. ¿Cuál es la ruta? Saludos, Frank, y a tu invitada. Buenas noches, saludos desde Los Ángeles. Libertad para los presos políticos. Los magistrados, jueces al servicio del usurpador inconstitucional son una pacotilla de sinvergüenzas, dice Héctor. Libérenlos, por favor. Buenas noches. Sin cuerpo no hay delito, decía aquel. Lamentable que una vez en evidencia el abuso de poder de este gobierno con un poder punitivo. Triste realidad la de nuestro país. Qué bajo hemos caído. Hubieron señales, pero no comprendimos y caímos en la trampa. Qué triste, ¿verdad? Libertad a todos los reos políticos. El dictador está abusando de su poder y del pueblo. Señora diputada, según usted, ¿qué podemos hacer para evitar no bajar los brazos? Dice. Y lo peor que dicen que Bukele, mediante los consulados, anda dando nombres para buscarlos en Estados Unidos. ¡Qué barbaridad! ¿Será eso? ¿Será eso cierto? Una pregunta, dice, para la invitada. ¿Cuándo aprobaron la ley de los mercados? ¿Hubieron votos en contra de los puyabotones? Michi, únanse al esfuerzo dejando su like, por favor, gente, todos. Héctor Rosales, los méxico-americanos siempre defendiendo a las comunidades en Los Ángeles. María Rivas, este, Dios quiere, Dios quiere que mande un rayo, dice. No, no, tampoco. Ninguna persona normal está en contra de la justicia, ni de lo justo. Por eso estamos viendo cómo de la costumbre de la justicia selectiva. Estamos viendo un gobierno dictatorial, donde solo ellos tienen la verdad o creen tener la verdad. Qué vergüenza ser dictador de un país que ha caído en una pobreza extrema, cuando él hubiera mejorado las condiciones de trabajo, de salud, de educación. El Dios de el narcisista es otro, no es el verdadero Jesucristo. Un país empobrecido y ahora con un dictador que dice que se preocupa por su pueblo, pero despilfarra los impuestos en publicidad, de manera personal, en fin, todos lo sabemos. Noche de vigilia por el apoyo a Enrique Anaya, no a la corrupción. Creo en ella, dice, son afines, creo, dice, en ella, son afines. Nuevas ideas son focas, dice. Señores, vamos a ver, Francisco Guevara, las sociedades se desmoronan cuando la arrogancia triunfa sobre el humilde, el egoísmo sobre la solidaridad, la crueldad sobre la empatía y la violencia sobre la razón. Es igual lo que decía Cecia, es cuando la oscuridad le gana a la luz, ¿verdad? Pidió un poder para tener dinero, no un poder con sabiduría. Liberen a Sanabria, tengan temor de Dios, no jueguen con Dios. Buenas noches, saludos a todos los pensantes conectados, a la invitada y a usted, Frank. El peor problema para quien hace mal las cosas, lo critica, no lo tolera, la crítica no la tolera. Entonces, ¿por qué no son transparentes en todo? Es un deber de ellos dar cuentas. Si no quieren que se les critique, deberían de ser transparentes. Para el presidente Bukele, si hay leyes, que las use de manera correcta, que lo hagan, pero la justicia sea para todos, no sea de forma hipócrita, sino El Salvador tendrá una constitución oral, dice. ¿Para cuándo buscarán a los desaparecidos? Pues aquí está Carlos Ernesto Santos. El mercado de Santa Ana es una ruina. Qué asco de gobierno. Qué más gusano barrenador que el que tenemos en el gobierno, dice. Hola, buenas noches a todos. Saludos desde El Salvador. Siempre el cobarde busca culpables y cuando no se reconoce la ineptitud, los caminos para que mejoren están muy lejos. También incompetentes en la Fiscalía, en la PNC, no cumplen con sus obligaciones de buscar y encontrar a los desaparecidos. Este es un tema que ha quedado olvidado. Un ejemplo, lo que pasa en las alcaldías, están cobrando sobrecargos de impuestos de manera sistemática. Un ejemplo, San Marcos, San Jacinto, Apopa, etcétera, porque para recuperar el pasaje gratis, o sea, el dinero que regalan siempre nada es gratis, pues va, nada es gratis. Dice, Bukele ya estaba esperando esto para poder sacar las garras
y poder decir soy un dictador. Lo que Bukele quiere es que lo adoremos, lo adulemos, pero ahí se equivocó, ya el pueblo despertó y las encuestas lo dicen, eso no le gusta a la gente. 6 años de pura sinvergüenzada es lo que hemos tenido, diputada, dice. Después de que dejó de fugarse de que dejó fugarse a los cabecillas de las maras, se le fueron las nuevas ideas porque eran ellos los que le decían qué hacer. Después ya no supo qué hacer y se quedó en repetición de la intro, dice. Voy a irme a los últimos porque son un montón. Eh, Sacrificó 7 años de transparencia y democracia por un fresco y un churro que les dio a sus seguidores. No tener dignidad y ceder tus ideales por tan poco. El cuerpo, dice, lo pueden encerrar por tu mente. Las focas cuando tratan de analizar les da dolor de estómago, dice. Necesitamos un pueblo con más productos de gallina para salir a la calle. Productos de gallina para hacerle son tremendos ustedes. No, hombre, no, no sean así. Me voy dice, bueno, me voy a quedar por ahí, Cecia. Hay un montón de comentarios, pero no los voy a alcanzar a leer todos. Pero ahí creo que ahí recogemos una buena cantidad de opiniones. Así es, así es. Bueno, gracias a todos los que están comentando y me alegro mucho. El miedo se está venciendo y lo vemos en territorio, la gente hablando en espacios seguros. Lo vemos en las redes sociales, cuando la gente, cuando vemos que publicaciones del gobierno, ¿verdad? Tiene más me Ujú. divierte que en realidad otra cosa, o que les toca que estar a cada rato. Hoy sí ha trabajado el troll center, les toca trabajar más porque les toca eliminar, les toca bloquear, y es ahí donde vemos que la gente está despertando. Y de verdad que, como lo dijo alguien, hubieron señales y no comprendimos, caímos en la trampa. Y eso duele, porque no se vale jugar así con la gente, porque la gente sí fue genuina, sí creyó en lo que dijo. Y él abusó del populismo, del cual sigue usando aún, abusó en contra de la gente más vulnerable, de la gente más necesitada, en contra del pobre, en contra del trabajador. Y hemos visto cómo eso vino de forma sistemática, Franklin. Primero fueron los jueces, ahí comenzó todo, si ustedes recuerdan. Primero fue la purga de los jueces, y lo hizo justo porque venía el régimen de excepción. Él necesitaba tener jueces a la medida que toleraran lo que iba a pasar con el régimen de excepción. Junto con el régimen de excepción viene todo ese margen de error, todas esas personas sin antecedentes penales, sin vínculos con pandillas, gente trabajadora, gente amada, gente soñadora, gente que aportaba a este país, que fue encerrada injustamente y que sigue encerrada ahí, son miles. Después de esto fueron, si ustedes recuerdan, los médicos, después los maestros, después fueron los vendedores del centro, que fueron, a mí me duele, yo digo que semejantes hipócritas, cómo se llenan la boca diciendo, ay, si la gente ella desmantelaba los puestos y de Sí, forma sí. voluntaria se iban, mentiras, ahí estaban los vendedores llorando. No me olvido que afuera de la Asamblea Legislativa estuvimos ahí con ellas, con mujeres arrodilladas orando, porque aquí de rodillas, solo delante de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, no delante de ningún hombre con ínfula que se cree Dios, ¿verdad? Eso no puede ser. Entonces vimos esos vendedores tener que irse, tener que salir con amenazas y sin oportunidades de empleo, sin oportunidades de poder seguir a otro lugar, porque es que el vendedor informal no está ahí porque quiere, está ahí porque no hay opciones, lamentablemente. Después de los vendedores, ¿quiénes fueron? Los transportistas. Y vemos cómo es vergonzoso, es indignante que un empresario del transporte haya muerto bajo la custodia del Estado. En realidad yo sí creo que esa muerte se podía evitar, pero es negligencia de ellos. Claro, ellos no lo van a aceptar. ¿Y quiénes son los últimos? Todas las organizaciones y los defensores de derechos humanos. Y es así como se ha venido haciendo esa cadenita donde pareciera que él lleva cabal esa lista con el check, 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 avanzando en la dirección equivocada.
pero según él, en el camino correcto, porque él, su hambre de poder, lo hace no ver lo que está haciendo, no escuchar el clamor de la gente. Y es ahí donde va avanzando y totalmente el haber caído en esa trampa. Y decía alguien más, ¿qué podemos hacer para no bajar los brazos? Ujú. Todo lo que ellos están haciendo es para que nos callemos, es para que tengamos miedo, es para que digamos, vámonos de aquí, mártir no queremos ser, ¿verdad? Sino que queremos ayudar a la gente. Pero es en estos momentos oscuros donde entendemos que la luz debe brillar en medio de la oscuridad y nosotros somos luz y nosotros somos sal para este país, porque somos llamados a rescatar esta nación en este momento difícil, en este momento de impunidad, en este momento de justicia. Somos nosotros los llamados a decir la verdad, somos los llamados a exigir justicia. Somos nosotros y comience desde su casa, comience ahí en su casa, comience ahí en su entorno, hablando con aquellos que tienen confianza, que la gente vaya entendiendo que esto está mal y que debemos tomar acciones. Es tiempo de ser protagonistas de los cambios que este país necesita. Y ser protagonista es no callarnos. Ser protagonistas es, hoy más que nunca, apelar a nuestra fe, a nuestros principios, porque lamentablemente cuando guardamos silencio ante lo que está pasando, nos volvemos cómplices de esta crueldad, de esta injusticia. ¿Y qué debemos hacer? Seguir trabajando, ir conociendo nosotros aquellas cosas que sí podemos hacer. No podemos dejar de documentar lo que pasa. Documentemos, documentemos las situaciones. Yo sé que si usted está siendo afectado en sus derechos, lo menos que quiere es ir allá a la Procuraduría de Derechos Humanos porque tenemos una procuradora desaparecida desde hace un montón. Y tenemos un procurador general de la República que no obedece a sus funciones, sino que a un régimen también del oficialismo. Entonces, igual ya no digamos de una sala de lo constitucional, pero ¿qué nos toca? Documentar. ¿Qué nos toca? Ponerlos a prueba, porque esto va a pasar. Esto va a pasar. Somos un país cíclico. Somos un país que lamentablemente nunca se dedicó a sanar y por eso hoy estamos donde estamos. ¿Por qué digo que ha sido cíclico y es un ciclo también de impunidad, Franklin? Primero, no olvidemos lo que pasó en 1932, que fue la matanza de todos aquellos hombres y mujeres trabajadores indígenas, ¿verdad? Que se levantaron y que dijeron ya no más. No olvidemos el régimen autoritario que hubo, que provocó una guerra civil, que provocó tanta muerte y tantos desaparecidos. No lo olvidamos, no lo olvidamos. Y ahí también hubo impunidad. No olvidamos también, ¿verdad? Como ya hablan muchos historiadores y están hablando del todo el tema también de la posguerra, que es donde vienen todo el tema de las pandillas. Y que igual, ciclo de impunidad, que también veíamos ahí en zozobra a un pueblo sometido a unas pandillas, y hoy vemos después de que se supone que ya no están las pandillas y que hay más de 80,000 pandilleros, pero aún en este país, en esta semana han sido asesinadas niñas y mujeres. Se supone que en el país más seguro del mundo, ¿no? En este país sigue desapareciendo una persona diariamente. En este país nadie habla de las fosas clandestinas. En este país escuchamos como un criminal decía de otro criminal que sin cuerpo no había delito. Y es ahí donde vemos a mujeres luchadoras que andan buscando la justicia, que no se cansan, no se cansan y su motivación es el anhelo de esperanza de encontrar la verdad, pues de ellas aprendamos nosotros, resistamos, tengamos fe, vamos a salir de esto y lo vamos a hacer unidos. Y me encanta con otro comentario y es, tiene toda la razón, la oposición no es allá en la asamblea somos porque estamos ahí representándolos a ustedes, a todos aquellos que gracias
a sus votos estamos ahí, que gracias a Dios estamos en esa posición donde no podemos quedarnos callados, que al contrario debemos alzar la voz por todos ustedes, hacer propuestas para un mejor El Salvador. Claro que no las toman en cuenta, ¿verdad? Que ya son más de 50, pero al final estamos haciendo nuestra labor. Pero la oposición está en esas casas, en ese trabajo, está ahí cuando usted dice esto es injusto y no lo voy a tolerar. Esa oposición cuando usted dice yo no puedo tolerar esta mentira y replicarla. Eso es hacer oposición. Eso es hacer de verdad que avancemos en una ruta que nos llevará a un mejor El Salvador, a construir futuro en estos momentos que pareciera que no hay mañana, pero sí lo hay y somos todos nosotros. Para cerrar, así muy resumido, porque ya queda poco tiempo, pero eh, cerró el año de gestión la Asamblea, en mayo, 1 de mayo, pero nadie dijo nada, igual que de los municipios, calladitos, todo esto. Entonces, ¿cómo evalúas este año? ¿Qué tipo de operación está haciendo una asamblea controlada por Nayib Bukele? ¿Cuáles son las tres principales características que tú ves? Y lo último es que hace poco Bukele se reunió con los diputados. ¿Hay algún giro, hay algún cambio, hay alguna señal que tú notes o que nos quieras comentar respecto a esa reunión que tuvieron? Pues bueno, si hablamos de tres principales características de ellos, uno es que no tienen criterio propio. Ellos, y te lo digo con conocimiento de causa, Franklin, Ujú. a ellos les dicen qué van a decir, les dan una hojita o se las mandan por correo. He visto cómo quien los coordina ahí, ¿verdad? Llega y le da la palmadita en la espalda, como quien dice, ya te va a tocar hablar. He visto cómo diputados llegan a pedir permiso para ver si pueden pronunciarse en algo y no se los dan. ¿Qué quiere decir eso? Son personas que carecen de criterio propio. Son de verdad, y ahí que es que aunque uno no quiera decirlo, pero sí son unos botones. Al Ujú. final solo van y dicen sí a todo lo que venga de Capres. Eso es lo primero. Segundo, sí voy a decir que son unos incapaces. ¿Por qué? Porque al final es increíble cómo se llaman ser diputados cuando no tienen aptitudes ni siquiera para proponer, para hacer sus propias propuestas. Son incapaces en dirigir sus funciones porque las comisiones están detenidas, porque solo convocan y al final no las realizan. Son incapaces porque al final llega la gente a buscarles y se esconden y no los reciben. Lo que pasa es que al final las órdenes no vienen de ahí, sino que vienen de Capres. Y de último, son unos totales hipócritas. ¿Por qué digo hipócritas? Porque es lamentable que se den golpes de pecho en sus discursos, hablando aquí y allá, esos discursos que se los dan, cuando a veces ni van a territorio ya, ni siquiera acompañan a los alcaldes porque saben que la gente les reclama. Son unos hipócritas porque los hemos visto hacer turismo legislativo. Son unos hipócritas porque los hemos visto hacer uso de todo lo que es bienes del Estado para su beneficio. Y es ahí es donde es lamentable que ellos se llamen representantes de un pueblo cuando en realidad no están legislando a favor de un pueblo. Es una asamblea legislativa que no funciona, que no responde, que no resuelve a las necesidades de la gente. Eso es lo que es una asamblea legislativa. Y respecto a esa reunión que tuvieron, a mí me llama la atención eh, esas fotografías y todo, que al final decían que él no se tomó fotos con ningún diputado, solo con el Una calcomanía, presidente. dicen que Ajá, tomaron fotos. es verdad, eso lo ellos saben, pero aquí es donde se hace vivo el dicho, Franklin. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Sin duda, cuando presumen unidad es cuando más mal están.
y sin duda les quitaron el mute que les habían puesto, ¿verdad? Que todos notamos en sus redes y todo. Entonces, Desaparecido. ajá, ya estaban desaparecidos. Pues parece que hoy ya se los quitaron a algunos diputados, que ya los estamos viendo que andan en territorio, otros que andan ya en programas. Entonces vemos que quizás era para comunicarles, hoy sí, vea, aquí están las instrucciones que pueden ir a decir, que pueden ir a hacer, como cuáles robot, que no piensan, que simplemente siguen instrucciones. Ese ha Hay sido un año de gestión. alguien me comentó, no voy a decir quién porque, pues sí, pero alguien me comentó de que le compartían de que en esa reunión lo que había llegado Bukele es a decirle que varios de ellos se tienen que apartar ya, ¿verdad? A una buena parte de ellos, eh, bueno, en realidad la petición fue general a todos, dice, les quiero pedir que se aparten, ¿verdad? Porque lo que viene va a requerir hacer cambios. Entonces les dijeron, ya es hora de desechar y aparentemente ellos estaban de acuerdo. Y luego un poco este tema de incrementar la operación represiva. Esas son las dos cosas que, según me comentaron, les dijeron. Vamos a ver qué tan cierto es. Dicen que la situación de división allá adentro es muy fuerte, ¿ya? Porque la gente tiene miedo también de tanta ilegalidad que se está cometiendo, abuso. Exacto, Entonces, exacto. sienten que a los primeros que les va a pasar la factura son los que están abajo. A los de arriba quizás no les va a llegar. Y aquí y están Cecia, los ejemplos de eso, están los ya ejemplos María. de que al final vemos a un expresidente como Antonio Saca, ¿no? Allí preso con ciertos privilegios, diría yo, pero ahí preso y vemos a quien era, ¿verdad? El que le llevaba los cheques y todo eso, él sí fue condenado hasta más veces que él, o sea, más de 3 condenas como la que él tiene, y ahí es donde la gente tiene que ver que aquí el que es soberbio, orgulloso y se cree Dios, no piensa en nadie más, no le importa a nadie más que solo él. Y eso es lo que deben de pensar las personas que están rodeadas. Pero eso sí, también, sin duda, él está rodeado de mucha gente y como él, a mí me da risa, ¿verdad? Porque cuando uno dice el león juzga por su condición, yo solo pienso en él, por ejemplo, y pienso en él en dos temas. Uno, cuando él habla de votos de sangre. Y yo digo, él sabe que los votos de sangre son los de ellos, son los de Nuevas Ideas y de todos aquellos partidos que han pactado con las pandillas. Y eso, pues, no hay nada más que decir. Pues él está hablando desde su interior y está queriendo decirlo para otros cuando esto no es así. Y lo otro es los carroñeros y llamar así a periodistas, llamar así a quienes ejercen de verdad el periodismo y toda mi admiración para ellos, mi solidaridad con ellos en momentos de acoso, en momentos donde decir la verdad parece un delito. Y es así como él sí está rodeado de carroñeros, él sí ha estado rodeado de llenas, de buitres, de esos carroñeros que son capaces de comérselo hasta él. Pero claro, ¿verdad? Es ahí donde vuelvo a decir, dime de lo que presumes, te diré de lo que careces. Bueno, antes de cerrar, la perspectiva, está viendo una ruta de cara a lo que viene, digamos, el ciclo más corto de 2027, digamos, electoralmente hablando, aunque la política va en un rumbo incierto. Pero ¿cuál es la perspectiva? Se está viendo caminando solo, se está viendo yendo a buscar un ejercicio más de sumar a otros actores. Vamos, ¿cómo se está viendo? Vamos para enfrentar este momento político tan caótico en el que estamos transitando. Si pudiéramos contar, digamos, cuál es más o menos el escenario, los escenarios que están viendo. Nosotros, como le decía antes, Franklin, hemos entendido que esto no lo podemos hacer solos y lo vamos a hacer con todos esos actores políticos, no hablando de partidos, sino hablando de personas. Es tiempo de personas, no tiempo de partidos.
Yo Es digo que es tiempo tiempo. de colectivo, digo yo. Así es, aquí se trata de caminar en colectivo, aquí se Sí. trata de hacer equipo. Ningún lobo solitario va a poder ser el salvador de esta No, nación. No, tenemos que ser todos. Aquí nos salvamos en mazorca, aquí nos salvamos en equipo. Y es así como nosotros lo hemos entendido. Y tanto, pues, ya han escuchado también que la diputada Claudia Ortiz también ha hablado de estar eh, eh, con esa construcción de un proyecto de país. Un proyecto de país entendido con todos aquellos salvadoreños y salvadoreñas que hemos entendido que este es el momento, no va a haber otro, este es el momento en donde debemos unir esfuerzos, en donde debemos avanzar juntos para construir esa nación que necesitamos, esa vida digna que necesitan los salvadoreños. Y es ahí donde todos los sectores son bienvenidos, donde todas las personas son bienvenidas. ¿Y qué estamos haciendo? Nosotros hemos estado apostándole a que la gente se forme. Tenemos, desde este año se inició el Instituto de Formación Política dentro del partido. Es ahí donde tuvimos nuestro ya primer diplomado, estuvo ya la primera generación, en donde se habló y el tema era de la participación ciudadana a la incidencia política. Y es ahí donde le estamos apostando a la educación. Le estamos apostando a que la gente pueda reconocer cuáles son sus derechos, para que la gente pueda reconocer qué hacer en situaciones de riesgo. Es ahí donde también tenemos algo que le llamamos ADN Vamos. Este ADN Vamos es que la gente conozca nuestra visión de país, conozca cuáles son nuestros principios, conozca a qué nos referimos nosotros que seguimos, que por qué nos llamamos centro, que somos del centro, ni izquierdas ni derechas, sino del centro, que el centro es el humanismo cristiano, ¿verdad? Que es una forma de filosofía, es una forma de entender la dignidad humana de las personas y el respeto a la democracia y a la institucionalidad de todo un país. Es ahí donde le estamos apostando, donde hemos abierto las puertas del partido, donde estamos yendo a territorio, yendo a la comunidad, ayudando. Nuestras concejales, por ejemplo, desde allá de la Libertad Sur, Xiomara Lazo, Alejandra Gallardo, siguen trabajando de cerca de la comunidad. Nosotras en la Asamblea Legislativa seguimos ahí haciendo propuestas, haciendo las denuncias, votando en contra, porque nosotros sí no somos tibios, nosotros sí decimos lo que debemos decir y votamos como se debe de votar. ¿Por qué? Porque al final hemos entendido que ese lugar privilegiado en el que estamos representa a miles de hombres y mujeres, de aquellos que votaron y no votaron por nosotras, pero que sí entendemos que es por el bien de los salvadoreños. Y es así que cuando tenemos que votar a favor, votamos a favor, pero cuando tenemos que votar en contra, votamos en contra y no nos avergonzamos ni nos vamos al baño ni nos vamos a otro lado para no estar ahí, no, sino que asumimos nuestras responsabilidades y desde ahí vamos, está avanzando desde la Junta de Vigilancia Electoral con nuestras directoras, también haciendo las denuncias respectivas. Estamos demostrando que sí se puede hacer una política de forma diferente, transparente y eficiente. Y eso hablando de como partido político, pero como ya les dije, este es un proyecto que va más allá porque hoy estamos, mañana por decreto nos pueden quitar el partido, pueden inventarse cualquier cosa y decir, vamos, ya no existe, pero De lo que no nos pueden quitar es hecho, el amor que tenemos a esa bandera azul y blanco que dice Dios, unión, libertad y que debe ser la motivación para ponernos de pie y seguir cada día luchando. Si bien, como les decía, puede haber miedo, pero hay conciencia social, hay un compromiso colectivo y hay fe y esperanza para seguir por esta nación. yo quisiera pedirte, Cecia, que a ver si un día de estos podemos hacer un espacio con actores de diferentes, digamos, fuerzas políticas
y un poco debatir sobre algunos temas que se tocaron ahora. Por tiempo ahora, porque en realidad todo lo que está pasando concentra. Pero a mí sí me parece, porque a la gente yo creo que hay que, esto que tú dices del esfuerzo de formación, yo sí creo que la gente tenemos que ayudar a que entienda el valor tan importante que tiene un parlamento, porque Así parece que la es. gente no entiende qué es lo que hace un parlamento y lo subestima. Si ahora tuviésemos un parlamento equilibrado, el país no estaría donde está y, Exacto. y tuviéramos mayores niveles de transparencia, de contraloría pública, de eficiencia. No podríamos tener funcionarios o ministros mediocres, incapaces, que no contestan, que insultan o ofenden en lugar de responder. Entonces, hay una serie de cosas que yo creo que pudiéramos platicar. Vamos a dejarla para una próxima, ¿te parece? Y te Con gusto. agradezco, te agradezco. Yo creo que la Asamblea Legislativa, lástima, no tenemos una Asamblea No Legislativa en la que hay, nosotros confiar o no pedir fue. algo. De hecho, uno lo mira cuando habla con Cosavi, 3 o 4 veces llegaron y estos diputados le tiraron la puerta en la cara. La iglesia llegó y todavía no se han dignado a responderle a la iglesia. O sea, son tipos en realidad que se creen más no sé qué les, o sea, no sé qué les pasa por la cabeza, ¿verdad? Miles Pero no de responderle firmas. a la iglesia es una Así cosa es, tremenda. así Llega es. comunidades, los vendedores, y no reciben a nadie, o sea, y yo no entiendo cómo es que se llaman, que ellos están aprobando cosas por el pueblo. Son impresionantes el nivel de cinismo que hay ahí. Bueno, Cecia, te agradezco. Un abrazo. Un abrazo y en nuestras manos está cambiar eso. Ese es el reto, que cambiemos Correcto. eso y tengamos un parlamento que funcione y que provoque un Estado de Derecho, que podamos construir esa democracia que siempre hemos necesitado como país para que cese la impunidad y para que aquí haya justicia y haya igualdad en todos los aspectos y hayan esas oportunidades que tanto necesitamos. Así es que muchas gracias por el tiempo, gracias por la invitación, Franklin. Ha sido muy ameno. Gracias a todos los que estuvieron sintonizando y sus comentarios. De verdad, de corazón, muchas gracias. Estén pendientes de nuestras redes sociales de como partido, ¿verdad? Porque ahí se están anunciando los cursos de formación y también los ADN si alguno está interesado en sumarse a este proyecto. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a El Tú tienes Salvador. que Twitter, ¿a dónde contestas? ¿Qué red contestas? ¿Twitter, Facebook, TikTok? Facebook. O también te ponen, ¿cómo se llama? Te bajan, te apagan el El, volumen, como los cabal, otros. no, Facebook, en Facebook, en Twitter también nos pueden escribir, incluso en Instagram. Nosotros sí, y hay, si ustedes se van ¿Estás a ver como las, Cecia arriba? ¿O cómo estás? ¿O sí, vamos? no, arroba soy Cecia Rivas. Ah, va, ok. En Twitter soy Cecia Rivas, bueno, en Facebook también, y en Facebook está mi fanpage que es Cecia Rivas. Y en Instagram Listo, el normal. Ahí los espero. quedamos. Nos hablamos Perfecto. para una próxima plática. Un gusto, Un Franklin. gusto poder conversar contigo, de verdad, me gustó la plática. Ay, qué bueno. Ojalá que nos llenemos de energía positiva, Así es. iluminemos al país y le ganemos a las sombras y a la oscuridad que anda queriendo Así es. controlarnos. Buenas Somos noches a luz, todos. ¿Ah? somos ¿Cómo? luz, Somos somos luz. luz, no lo Buenas olvidemos. noches a todos. Gracias. Los invito mañana para las virales y en la noche vamos a hacer un balance con varios comunicadores sobre lo que ha pasado esta semana.